Ok, ángulos agudos. Si alfa es menor que 90 grados, o sea, si alfa es mayor que 0 grados y a su vez menor que 90 grados, entonces es un ángulo agudo. Entonces el ángulo alfa es mayor que 0 y menor. Que 90 grados. ¿Ok? Entonces el ángulo agudo, los ángulos agudos son aquellos que van de 0 a 90 grados. Tienen que ser menores de 90 y mayores que 0 grados. Luego tenemos ángulos rectos. Donde alfa es igual a 90 grados. Entonces, un ángulo cuando un ángulo mide 90 grados es un ángulo recto. ¿Ok? Ahora vamos con ángulos obtusos. Aquí en este caso, alfa es mayor a 90 grados, pero a su vez menor que 180 grados. Un ángulo obtuso es porque un ángulo tiene que ser mayor a 90, pero también tiene que ser menor a 180. ¿Ok? Luego tenemos el ángulo llano.
Entonces aquí el ángulo alfa es igual a 180 grados. Entonces un ángulo llano es cuando mide más de 100, cuando mide exactamente 180 grados. Luego tenemos ángulos convexos, perdón, cóncavos. Aquí alfa es mayor que 180 grados, pero a su vez es menor que 360 grados. ¿Sí? Entonces el ángulo tiene que ser mayor a 180 grados, pero a su vez es menor que 360 grados. Luego tenemos ángulos convexos. Que en este caso alfa tiene que ser menor a 180 grados. Si ustedes se fijan, este y este tienen que sumar 360 grados. Este es convexo, este se mide en esta dirección y el cóncavo se mide en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos ángulo perigonal. Donde alfa es igual a 360 grados. Cuando un ángulo mide 360 grados es un ángulo perigonal o de vuelta completa, o un ángulo completo. ¿Sí? Y por último tenemos los ángulos nulos. Aquí alfa es igual a 0 grados. Cuando alfa no tiene ningún valor, entonces es un ángulo nulo. Ok, cópienlo por favor.
¿Ya puedo borrar? Sí, profe. ¿Sí ya puedo borrar? Sí. Sí. Ok, entonces le Sí. seguimos por acá. Y vamos con uno nuevo. Ahora vamos con ángulos. De acuerdo a su relación con otros ángulos. Y empezamos con ángulos continuos. ¿Sí? Que aquí sería el vértice O. ¿Qué semejanza debe tener un triángulo continuo? Uno que comparten uno de sus lados y el vértice. ¿Sí? Entonces, A y B son ángulos continuos. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos ángulos adyacentes. Entonces le llaman. A estos se le llaman ángulos adyacentes. ¿Te vas a bañar? Sí. Me dices si te sale fría. Ok, los ángulos adyacentes quiere decir que el ángulo B más el ángulo A, alfa, tiene que dar 180 grados. ¿Qué característica es? Que el ángulo, uno de los lados que comparten es exactamente, pues, forman parte de la misma recta y aparte comparten otra línea y el vértice. ¿Sí? Entonces, esta línea le vamos a llamar B. La línea B la comparte tanto beta como alfa. Pero la línea que los une por la parte de abajo forman parte de la misma recta. Entonces, dos ángulos adyacentes son aquellos que sumados dan 180 grados. Luego tenemos el último, que sería ángulos. ¿Estás ocupado? Oye, mandó un correo de Roland donde están pidiendo que les cotice el programa del Magno, pero también dicen que necesitan que les habilites el módulo de crema para poderlo usar. Para ese que necesitamos. Estos se le llaman ángulos. O sea, ¿cómo? Ángulos opuestos por el vértice. Aquí tenemos alfa y beta. De tal forma de que la magnitud del alfa es congruente con la magnitud de beta. Prácticamente los dos miden lo mismo. De igual forma también ocupa el ajuste de todos los valores en la leche cruda. Una muestra certificada, o sea que van a querer de crema y de leche cruda, ¿no? Ok, copien eso. Esas son las de Balacta.
más Vic me estaba por decir la fecha más o menos. Yo hablé con él hoy, pero me dijo que iba a mandar un correo y que dependiendo de lo que le contestaran me decía. Ajá, de todos modos, luego cuando vengas quiero platicar de unas cosas con Arturo. Déjame le digo a Vic. Dale, hermano. Bye. Cheto, ¿ya llegó Vic? Pásamelo. Hola, Vic. Oye, preguntarte primero, ¿lo de lechera no te contestaron? Ok. Entonces tú me dices por lo que te pregunto, pero entonces tú me dices, ¿no? Les mandas correo. Y otra vez, ¿para cuándo crees que podamos tener, o sea, pedir muestras de crema y raw milk? Voy a cotizar, pues, pero quiero ponerles en la cotización para cuando las tengan. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero en Driver es la más fácil. El calendario. Estos son para otra empresa. Ajá, son para el dólar. Y raw milk y de crema. Nomás me dijo, le va a echar a andar a un módulo, a un minor polo. Pues puede ser. Y tienen diferentes usos de las van a enviar en febrero, las de... Ah, ok. Ok. Oye, Polo, ¿de qué crema quieres? ¿Pasteurizada, homogenizada? Crema cruda, dice. Ah, ok, hermano. Bien, hermano. Gracias. Bye, bye. Sí, cruda. Sí. Las dos. Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Ok, ahora vamos a ver ángulos que se forman. Ah, no, perdón. Vamos a seguir viendo otro tipo de ángulos. Perdón. Ahora vamos a ver Sí. clasificación. Sí, porque si Polo llegara de Torreón el veintitantos, alcanza a venir a hacer esta, su Oscar. Oh, ok. Todavía no, porque apenas lo voy a cotizar. Sí, lo voy a cotizar, nomás que les quiero decir para cuándo y cómo y dónde. Ya dependiendo de lo que me digan, te digo.
Pero entonces, si no las piden el 9 de febrero hasta, y las pedimos el 9 de febrero, ¿llegan cuándo? Si las pides el 9, ¿llegarían en 15 días? Ajá. Si la suma del ángulo beta más el ángulo alfa o al revés da 90 grados. Entonces, dos ángulos son complementarios cuando la suma de estos dos dan 90 grados. Por ejemplo, si el ángulo beta Ahorita aquí les voy a explicar. es igual a 50 grados, ¿cuánto va a medir alfa? ¿Están dormidos, señores? ¿Pero cuándo se liberaría? 40. Exactamente. ¿Por qué? Porque los dos suman, la suma de los dos van a sumar 90 grados. ¿Ok? Luego tenemos ángulos suplementarios. Pero les voy a poner 25 porque sabes que Polo va a andar allá en Torreón. ¿Y cuánto nos cuestan las crudas? Es un montón de lana. Les voy a poner entonces a todas 8,700 para no fallar. Entonces aquí la suma del ángulo alfa más la suma del ángulo beta es igual a 180 grados. Entonces los ángulos suplementarios, la suma de ambos tiene que dar 180 grados. Entonces si el ángulo alfa mide 70 grados, ¿cuánto mide el ángulo beta? Jóvenes, 110 grados. exactamente. Porque si yo sumo 110 grados más 70 grados, me va a dar 180 grados. Y por último, ángulos conjugados. A nosotros, ¿no? Ok. No, pues mejor no. Sí, no, mejor espérate porque puede que sí los veo animados a pedirla, pero pues no. Y te comento, Vi. Órale, gracias, Vi. Bye. A mí, ¿cómo está el agua? ¿Segura? ¿No está fría? ¿Me prendo mal boiler? ¿Segurísima? ¿No está caliente? Ah, ¿estás segura? Son conjugados cuando el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 360 grados. Entonces, si el ángulo alfa mide 290 grados, ¿cuánto va a medir? Perdón, me fui de lanza. Si mide 220 grados, el ángulo beta, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto sería el ángulo beta? 70 grados. No, 70 más 220. 140 grados. Exactamente, 140 grados. Pues de tal forma que si 220 más 140 me va a dar 360 grados. Ahorita vamos a ver un video para el siguiente tema que es ángulos formadas por dos paralelas y una línea secante. Vamos a verlo si aquí lo tenemos.
Aquí está. En este caso, la CD, el fragmento de recta CD es paralela al AB y la recta EF es secante a estas dos, o sea, la corta, pero de forma inclinada. ¿Ok? A esto le llamamos dos líneas paralelas. ACD y AB son paralelas y EF es una secante. Ok, vamos a ver el video. Vamos a buscarlo. Ángulos formados por dos. Entonces, finalmente, los ángulos conjugados internos son suplementarios siempre y cuando estén formados por dos rectas paralelas, ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Estimados amigos, el día de hoy les voy a hablar acerca de las características especiales que adquieren los ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Vayamos a ver la primera característica. Considerando el siguiente gráfico, y además en donde la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. Teniendo en cuenta esta condición y el gráfico, podemos decir que los ángulos alternos externos son congruentes. Recordemos a qué le llamamos ángulos alternos externos. Usemos el gráfico para explicar. Aquí tenemos un ángulo. Es un ángulo que se ha pintado de color amarillo. Por aquí tenemos el otro ángulo, también que se ha pintado de color amarillo. Estos dos ángulos son ángulos alternos externos. ¿Por qué? Alternos, se le dice alternos porque uno está ubicado a la izquierda de la recta secante, mientras que el otro está ubicado a la derecha de dicha recta. Y externos, como pueden ver ustedes en su pantalla, los dos ángulos se encuentran fuera de las otras dos rectas que han sido cortadas por la recta secante. Retornando entonces a la característica especial. Estos dos ángulos alternos externos van a ser congruentes siempre y cuando la recta L1 y la recta L2, como lo dice aquí, son rectas paralelas. Bueno, eso significa entonces que la medida de estos ángulos son iguales. Vayamos a ver el otro par de ángulos alternos externos. Aquí tenemos este ángulo que se ha pintado de color celeste. Sería alterno externo con este otro ángulo que se ha pintado de color celeste. Pero como la recta L1 y la recta L2 son paralelas, condición que asegura que la medida de estos ángulos alternos externos son congruentes. Eso significa que tienen la misma medida. Vayamos a ver otra de las características que adquieren estos ángulos bajo las condiciones que hemos señalado. Segunda característica. Teniendo en cuenta, como en lo anterior, el gráfico y la consideración que la recta L1 y la recta L2 son paralelas, podemos decir que los ángulos alternos internos son congruentes. Como en el caso anterior, vamos a recordar primero acerca de los ángulos alternos internos. Este ángulo que se ha pintado de color rosado, con este ángulo también que tiene el mismo color, son ángulos alternos internos. Y se les llama así, ¿por qué? Porque cada ángulo está ubicado
a un lado de la recta secante. Uno está en la izquierda y el otro en la derecha. De ahí su nombre, ángulos alternos. Y se le dice internos porque dichos ángulos se encuentran entre las otras dos rectas, como pueden ver ustedes en sus pantallas, que en esta ocasión estas dos rectas, por la consideración o la condición, son paralelas. Entonces, estos ángulos alternos van a ser congruentes, estos ángulos alternos internos, perdón, van a ser congruentes siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean paralelas. Entonces, eso significa que tienen la misma medida. Bueno, por aquí tenemos otro par de ángulos alternos internos. O sea, obedecen a la definición de estos. Este ángulo que se ha pintado de color verde y por aquí este otro ángulo del mismo color. Estos dos ángulos son alternos internos y por estar entre rectas paralelas cortadas por una secante, dichos ángulos alternos internos son congruentes. Eso significa que tienen la misma medida. Ahora vayamos a ver una tercera característica. Las condiciones son las mismas. El gráfico, L1 y L2 son rectas paralelas. Bajo esas condiciones podemos decir que los ángulos correspondientes también son congruentes. Veamos entonces qué cosas son los ángulos correspondientes. Aquí tenemos un ángulo que se ha pintado de color amarillo y por aquí otro ángulo que se ha pintado del mismo color. Se le dice correspondientes a estos dos ángulos porque, primero, que están ubicados al mismo lado de la recta secante. Segundo, es que, si ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos está sobre las otras dos rectas. Se corresponden. Entonces, de ahí su nombre de ángulos correspondientes. Pero en esta ocasión hay una característica especial, hay una condición, que la recta L1 y la recta L2 son paralelas, razón por la cual estos dos ángulos correspondientes son congruentes. Eso significa que la medida de este ángulo es igual a la de este. Bien, vayamos a ubicar entonces los otros ángulos correspondientes. Aquí tenemos el ángulo que se ha pintado de color celeste, sería correspondiente de este ángulo. Las medidas, por supuesto, por estar entre rectas paralelas, van a ser iguales, es decir, son ángulos congruentes. A ver, veamos aquí, tenemos otro par de ángulos correspondientes. Este ángulo que se ha pintado de color rosado con este ángulo, y por estar entre rectas paralelas, estos ángulos son congruentes. Eso significa que sus medidas son iguales. Y finalmente, el último par de ángulos correspondientes. El ángulo que se ha pintado de color verde, aquí será correspondiente con este ángulo. Y por estar entre rectas paralelas, como lo expresa la condición, estos ángulos correspondientes son congruentes. Significa pues que sus medidas también son iguales. Muy bien, vayamos a ver otra característica especial, la cuarta. Bajo las mismas condiciones. Aquí tenemos el gráfico y la condición es que la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. ¿Qué podemos decir? Cuarta característica, que los ángulos conjugados externos son suplementarios. Los ángulos conjugados externos son suplementarios, siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean rectas paralelas, como se puede ver en el gráfico. Vayamos también aquí recordando a qué llamamos ángulos conjugados externos. Aquí tenemos el ángulo de color amarillo, cuya medida es alfa. Por aquí tenemos el ángulo de color rosado, cuya medida es teta. Se le llama ángulos conjugados externos, primero, que ambos ángulos están a un mismo lado de la recta secante. Se le dice conjugados porque uno está sobre una de las rectas que ha sido cortada por la secante y el otro ángulo está debajo de la otra recta que ha sido cortada por la secante. De ahí su nombre, conjugados. Uno está en la parte superior, en este caso alfa, y el otro está en la parte inferior, en este caso teta. Y externos porque ambos ángulos
no están comprendidos entre las otras dos rectas, L1 y L2. Que en este caso particular, de acuerdo a la condición, son rectas paralelas. Entonces decimos que los ángulos conjugados externos son suplementarios, esto siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean rectas paralelas, como se ve en sus respectivas pantallas. Muy bien, ¿y qué significa ser suplementario? Significa pues que la medida de este ángulo más la medida de su conjugado externo debe ser igual a 180 grados. Veamos el otro par de ángulos conjugados externos. Tenemos aquí el ángulo cuya medida es beta y por aquí el ángulo cuya medida es gamma. De igual manera que en lo anterior, estos ángulos conjugados externos, según la teoría, son suplementarios. ¿Por qué? Porque la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. Entonces significa pues que beta más gamma, por ser ángulos conjugados externos, deben sumar 180 grados, ya que están entre rectas paralelas, L1 y L2. Bien, finalmente vayamos a ver la quinta y última característica. Veamos entonces, quinta característica. Teniendo en cuenta el gráfico y la condición que la recta L1 y la recta L2 son paralelas, los ángulos conjugados internos son suplementarios. Son suplementarios. Similar a los casos anteriores, recordemos entonces a qué llamamos ángulos conjugados internos. Ubicamos entonces aquí el ángulo que se ha pintado de color rosado, cuya medida es θ. Y por aquí el ángulo de color amarillo, cuya medida es alfa. Estos dos ángulos son conjugados internos. ¿Y por qué se les llama así? Conjugados porque, si ustedes observan, en primer lugar, ambos están en el mismo lado de la recta secante. Esa es consideración a tener en cuenta. Se le dice conjugados porque uno de ellos, en este caso θ, se encuentra debajo de la otra recta que ha sido cortada por la secante. Mientras que el otro ángulo, alfa, se encuentra sobre la otra recta que ha sido cortada por la secante. Es decir, θ está debajo de una recta y el alfa está sobre la otra recta. De ahí conjugados, uno debajo y el otro sobre. Internos, porque ustedes pueden ver en su pantalla que dichos ángulos que hemos mencionado, de los que estamos hablando, se encuentran entre estas dos rectas. Que por cierto, para este caso, estas dos rectas son paralelas. De ahí que adquieren la característica especial. Entonces, los ángulos conjugados internos son suplementarios, siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean paralelas. Como en el caso anterior, al ser suplementarios, significa pues que θ más alfa deben sumar o debe ser igual a 180 grados. Ahí lo tenemos. Veamos el otro par de ángulos conjugados internos. Aquí tenemos este ángulo que se ha pintado de color verde, cuya medida es gamma, y este otro ángulo que se ha pintado de color celeste, cuya medida es beta. Estos dos ángulos son conjugados internos, Entonces, y están entre recta paralelas. Recta L1 y recta L2 son paralelas. Entonces, los conjugados internos entre rectas paralelas son suplementarios. Esto significa que gamma más beta debe ser igual a 180 grados. Entonces, finalmente, los ángulos conjugados internos son suplementarios siempre y cuando estén entre rectas paralelas. Es decir, la recta L1 y la recta L2 en este gráfico deben ser paralelas para que los ángulos conjugados internos sean suplementarios. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad. Perdón, ok, ya les dejé la tarea para la próxima semana, para la próxima clase. En este caso es para el viernes, tienen que entregar esa tarea que son las páginas 25, 26 y 27 del libro. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No.
Ok. El libro ya está en Meet, digo en Classroom, pero también se los mandé al WhatsApp. Quienes no tengan el libro que me digan. De todos modos, aquí se los pongo. Se los estoy enviando. Listo. Ok, señores, nos vemos la próxima clase. Se cuidan. Cualquier cosa, aquí estamos. Vayan y descansen un rato para prepararse para la siguiente clase. Termino la grabación y al rato les subo lo que se grabó.